Buenas noches, queridos amigos. Quisiera hoy compartir con ustedes un tema del cual no es fácil hablar y sobre el cual no es fácil conocer y aceptar la verdad. Me refiero al tema de la anticoncepción. Todos los católicos están de acuerdo en la malicia del aborto, que es un crimen horrendo, pero no todos llegan a ver la malicia de la anticoncepción. Y menos aún son aquellos que llegan a darse cuenta de la estrecha relación que existe entre la anticoncepción y el aborto, en cuanto ambos son elementos fundamentales de la cultura de la muerte. Quisiera entonces, en esta breve charla, exponer 4 puntos. En primer lugar, hablar del juicio moral sobre la anticoncepción. En segundo lugar, mostrar la relación que existe entre anticoncepción y aborto. En tercer lugar, presentar brevemente qué son los métodos naturales y si es siempre lícito recurrir a ellos. Y en cuarto lugar, dar las que se llaman causas graves para espaciar el nacimiento de los hijos. En primer lugar, entonces, hablemos del juicio moral sobre la anticoncepción. El magisterio de la Iglesia, desde la encíclica Casti Connubii de Pío XI, pasando por el Concilio Vaticano II y por los diferentes documentos de Pablo VI, hasta los documentos del Papa Juan Pablo II, ha enseñado este magisterio pontificio de manera uniforme que la anticoncepción es siempre materia de pecado grave. Tengamos en cuenta para entender esto que materia grave de pecado se considera aquellos valores fundamentales de la persona que están protegidos por los 10 mandamientos, precisamente a causa de su importancia para la perfección de la persona humana, es decir, para que la persona alcance los fines que la perfeccionan. El magisterio de la Iglesia enseña entonces que la anticoncepción es materia de pecado grave, al afirmar, en primer lugar, que en el acto conyugal están en juego valores importantes. Y en segundo lugar, al afirmar que los anticonceptivos ponen seriamente en peligro tales valores. El documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, presenta el acto conyugal, el acto de los esposos, como la expresión privilegiada y típicamente propia del amor conyugal. Y a su vez dice que el amor conyugal está constitucionalmente ordenado a la transmisión de la vida o procreación. Tenemos entonces el amor y la vida, que son por consiguiente los valores centrales que están en juego en el amor conyugal, en el acto conyugal. Y esos valores son entonces de suma importancia. Pablo VI expresaba sustancialmente lo mismo, poniendo de relieve lo que él llamaba los significados del acto conyugal y fundando las exigencias éticas, morales, en el principio de la inseparabilidad de los dos significados que encierra en su estructura el acto, es decir, el significado unitivo y el procreador. Es decir, el Papa Pablo VI decía, el acto conyugal tiene dos significados, unitivo y procreador. Y esos dos significados van siempre unidos, no pueden separarse, no deben separarse. Cito al Papa Pablo VI. Esta doctrina está fundada sobre la inseparable conexión entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura,
mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de la mujer. Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. El mismo Papa también señalaba la totalidad y la fecundidad entre las cualidades esenciales e indispensables que debe tener el amor para ser auténticamente conyugal. En efecto, la totalidad no permite exclusiones o reservas de ninguna clase. Y la fecundidad es una orientación hacia la vida por transmitir. En esta línea, Juan Pablo II, en el documento Familiaris Consortio, llega a afirmar que la donación física total sería un engaño si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente toda la persona. Si la persona se reservase algo, ya no se donaría totalmente. Y entonces el acto, si no es pleno, si no es total en su aspecto donativo, resulta un engaño. Teniendo estas expresiones en cuenta, puede el Papa Juan Pablo II, al tocar el tema de la anticoncepción, enumerar todos los valores que quedan destruidos por la anticoncepción. Citemos al Papa Juan Pablo II. Cuando los esposos, mediante el recurso a la anticoncepción, separan estos dos significados que Dios Creador ha inscrito en el ser del hombre y de la mujer, y en el dinamismo de su comunión sexual, se comportan como árbitros del designio divino y manipulan y envilecen la sexualidad humana y con ella la propia persona del cónyuge, alterando su valor de donación total. Así, el lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, la anticoncepción impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente. Se produce no solo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, llamado a entregarse en plenitud personal. Quedan entonces claramente enumerados los valores que la anticoncepción compromete objetivamente. En primer lugar, la no aceptación por parte de los cónyuges de su misión de ministros y colaboradores de Dios en la transmisión de la vida. En segundo lugar, la pretensión de convertirse en árbitros del designio, del plan divino. En tercer lugar, el envilecimiento de la sexualidad humana y por tanto de la propia persona y de la del cónyuge. En cuarto lugar, la falsificación del lenguaje sexual hasta hacerlo objetivamente contradictorio. En quinto lugar, la eliminación de toda referencia al valor vida. En sexto lugar, la herida mortal, falsificación de la verdad interior, la llama el Papa, del amor conyugal mismo. El no a la vida, que el uso de un anticonceptivo grita con su misma denominación, se presenta así también y ante todo como un no a Dios. Y recuerda el modo
en que lo advirtió el Papa Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae. Citemos: un acto de amor recíproco que prejuzgue la disponibilidad a transmitir la vida que Dios Creador, según particulares leyes, ha puesto en él, está en contradicción con el designio constitutivo del matrimonio y con la voluntad del autor de la vida. Usar este don divino, destruyendo su significado y su finalidad, aún solo parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y sus más íntimas relaciones, y por lo mismo es contradecir también el plan de Dios y su voluntad. Juan Pablo II no duda en decir que la dignidad de la persona queda radicalmente en peligro en el comportamiento anticonceptivo, porque en la persona que tiene como constitución fundamental el dominio de sí, se aplica el modelo propio de la relación con las cosas, con los objetos, que es una relación de dominio, privando así al hombre de la subjetividad que le es propia y haciendo de él un objeto de manipulación. Se aplica aquí, por tanto, el principio del magisterio, que dice: el orden moral de la sexualidad comporta para la vida humana valores tan elevados que toda violación directa de este orden es objetivamente grave. Que la anticoncepción constituye entonces una violación directa del orden moral de la sexualidad es una enseñanza inequívoca y constante del magisterio, dado que el magisterio la califica como intrínsecamente mala. Los actos intrínsecamente malos son actos que siempre son malos, independientemente de las circunstancias. Son siempre malos, nunca pueden encontrarse en un contexto que sea bueno o que los transforme en buenos. Se pueden hallar más confirmaciones de la gravedad moral objetiva de la anticoncepción prestando atención a algunas características que ese comportamiento ha asumido en nuestro tiempo. La anticoncepción, al extenderse, ha originado lo que Juan Pablo II llama conjura contra la vida. Una conjura, prosigue el Papa, que ve implicadas incluso a instituciones internacionales dedicadas a alentar y programar auténticas campañas de difusión de la anticoncepción, la esterilización y el aborto. La difusión en las masas de la anticoncepción ha sido el primer paso de un camino de muerte. De allí ha derivado pronto una vasta mentalidad anticonceptiva, es decir, una amplia actitud de rechazo de todo hijo no querido, abriendo así el camino a una gran aceptación social de la esterilización y del aborto. A su vez, esto está constituyendo la premisa para la aceptación social de la eutanasia y de su legitimación jurídica. La anticoncepción en nuestro mundo contemporáneo ha desempeñado y desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la asoladora cultura de la muerte, cuyas víctimas se cuentan por decenas de millones cada año. El año pasado, en 2020, fueron asesinados por el aborto procurado más de 42 millones de seres humanos. Una cultura que además, cultura de la muerte, que además envilece la sexualidad humana y desvirtúa el amor incluso en su forma más sublime, como es el amor materno.
cuando confiere a la madre el absurdo derecho de matar al niño que lleva en su seno. Los cónyuges, entonces, los esposos que eligen la anticoncepción, lo sepan o no, contribuyen a consolidar y potenciar en su fuente esa cultura. Y es por eso, entonces, respondiendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el juicio moral sobre la anticoncepción? Es siempre materia de pecado grave. Porque daña, ¿sí? Daña de manera grave, de manera profunda, un bien que es esencial al hombre. Y porque participa de eso que se llama cultura de la muerte. Al respecto, y para encadenarlo con la segunda parte de esta charla, escuchaba el otro día una entrevista a una de las mujeres que aquí en Francia estuvieron al frente justamente del proyecto de legalización del aborto. Y esta mujer decía, allá por los años 60, decía en una entrevista que había que ser lógicos, ¿sí? Había que ser lógicos, es decir, si una mujer falló en su intento de no tener un hijo porque, por ejemplo, falló con el método anticonceptivo que había utilizado, hay que ser lógicos, decía este paladín del aborto, diciendo que tenemos que poder permitirle a la mujer de poder elegir el momento de su maternidad. Si falló el anticonceptivo, hay que facilitar justamente el que pueda acceder al aborto. Bien, esta pequeña anécdota, hecho histórico, entrevista histórica realmente, nos da la oportunidad de pasar al segundo punto. ¿Cuál es entonces la relación entre anticoncepción y aborto? Ya hemos dicho bastante al final del primer punto, pero profundicemos. Vamos a leer un escrito del Papa Juan Pablo II sobre este tema. Lo encontramos en la encíclica Evangelium Vitae, en el número 13. Escribe el Papa: se afirma con frecuencia que la anticoncepción segura y asequible a todos es el remedio más eficaz contra el aborto. Se acusa además a la Iglesia Católica de favorecer de hecho el aborto al continuar obstinadamente enseñando la ilicitud moral de la anticoncepción. La objeción, mirándolo bien, se revela en realidad falaz. En efecto, puede ser que muchos recurran a los anticonceptivos incluso para evitar después la tentación del aborto. Pero los contravalores inherentes a la mentalidad anticonceptiva, bien diversa del ejercicio responsable de la paternidad y maternidad, respetando el significado pleno del acto conyugal, los contravalores entonces son tales que hacen precisamente más fuerte esta tentación ante la eventual concepción de una vida no deseada. De hecho, la cultura abortista está particularmente desarrollada justo en los ambientes que rechazan la enseñanza de la Iglesia sobre la anticoncepción. Es cierto que anticoncepción y aborto, desde el punto de vista moral, son males específicamente distintos. La primera contradice la verdad plena del acto sexual como expresión propia del amor conyugal. Lo hemos visto en el primer punto, separando los dos significados del acto conyugal, unitivo y procreador. El segundo, el aborto, destruye la vida de un ser humano. La anticoncepción se opone a la virtud de la castidad matrimonial. El aborto se opone a la virtud de la justicia y viola directamente el precepto divino no matarás.
A pesar de su diversa naturaleza y peso moral, muy a menudo están íntimamente relacionados, como frutos de una misma planta, continúa escribiendo el Papa. Es cierto que no faltan casos en los que se llega a la anticoncepción y al mismo aborto bajo la presión de múltiples dificultades existenciales, que sin embargo nunca pueden eximir del esfuerzo por observar plenamente la ley de Dios. Pero en muchísimos otros casos, estas prácticas tienen sus raíces en una mentalidad hedonista e irresponsable respecto a la sexualidad y presuponen un concepto egoísta de libertad que ve en la procreación un obstáculo al desarrollo de la propia personalidad. Es el niño el gran enemigo de la felicidad de los esposos, el gran enemigo que hay que evitar. Justamente un concepto egoísta, ¿sí? Repito, esta frase es importante, concepto egoísta de la libertad que ve en la procreación un obstáculo al desarrollo de la propia personalidad. Así, la vida que podría brotar del encuentro sexual se convierte en enemigo a evitar absolutamente y el aborto en la única respuesta posible frente a una anticoncepción frustrada. Lamentablemente, la estrecha conexión que como mentalidad existe entre la práctica de la anticoncepción y la del aborto se manifiesta cada vez más y lo demuestra de modo alarmante también la preparación de productos químicos, dispositivos intrauterinos y vacunas que distribuidos con la misma facilidad que los anticonceptivos actúan en realidad como abortivos en las primerísimas fases de desarrollo de la vida del nuevo ser humano. Queda muy claro entonces, ¿sí? el nexo, queda clarísima la relación que existe entre anticoncepción y aborto, forman parte de la misma cultura de la muerte. Ante una anticoncepción frustrada, se sigue, el paso lógico siguiente es el del aborto. Están entonces íntimamente relacionados. Y también relacionados porque en definitiva el don de la vida, el don del hijo, no es más un don, sino que es un obstáculo, es un enemigo a evitar. Por este motivo, varias investigaciones llevadas a cabo sobre el tema en Finlandia, en Dinamarca, en los Estados Unidos y en otros países han puesto de manifiesto que el primer efecto del uso de los contraceptivos ha sido el de llevar a sus usuarios a una actitud más negativa en relación con la conservación del niño eventualmente engendrado en sus relaciones sexuales y por tanto a un recurso más elevado al mal del aborto. Y decimos esto especialmente refiriéndonos al aborto quirúrgico. De más está decir que en muchos casos no existe la alternativa anticoncepción o aborto, simplemente porque la alternativa se plantea entre aborto quirúrgico y aborto químico, como decía el Papa en el último párrafo que hemos leído de Evangelium Vitae, mostrando que muchas veces los anticonceptivos tienen como primer efecto el aborto, como primer efecto un efecto abortivo. Y algunos anticonceptivos son exclusivamente abortivos. Bien, tercer punto, más breve. ¿Qué son los métodos naturales? ¿Es que es siempre lícito recurrir a ellos? La base de los métodos naturales es su capacidad de determinar los periodos de fertilidad e infertilidad de la mujer. Por su objeto moral han de ser considerados, pues, indiferentes e incluso provistos de cierta bondad positiva,
en cuanto en sí mismos nos revelan la sabiduría del plan divino sobre el matrimonio. Sí, entonces los métodos naturales son radicalmente diferentes a los métodos anticonceptivos. Sin embargo, estos métodos pueden ser utilizados con una mentalidad anticonceptiva, antiprocreativa. Insisto, ¿sí? Insisto en que ellos en sí y por sí mismos no son anticonceptivos, ¿sí? Habíamos dicho de los anticonceptivos que son intrínsecamente malos. Nunca se puede hacer un buen uso de ellos. No se afirma lo mismo de los métodos naturales, de los cuales se dice que son indiferentes y aún provistos de una cierta bondad positiva. Entonces, no son anticonceptivos, sino no conceptivos. La malicia del acto viene, pues, por la intención y por la circunstancia en que se los practica. Es decir, que los métodos naturales pueden ser bien usados o mal usados desde el punto de vista moral. Ahora bien, el acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Una finalidad mala corrompe la acción, aunque su objeto sea de suyo bueno. El Papa Juan Pablo II lo afirma con toda claridad. Citemos sus palabras. En el modo corriente de pensar acontece con frecuencia que el método, desvinculado de la dimensión ética que le es propia, se pone en acto de modo meramente funcional y hasta utilitario. Separando el método natural de la dimensión ética, se deja de percibir la diferencia existente entre este y otros métodos, los medios artificiales anticonceptivos, y se llega a hablar de él como si se tratase solo de una forma diversa de anticoncepción. En otro momento, el Papa Juan Pablo II dijo también que los métodos naturales pueden ser también usados con propósitos moralmente ilícitos. Es precisamente en este punto donde debe tener lugar el encuentro entre ética y teología. Entonces, digámoslo una vez más, los métodos naturales son en sí mismos indiferentes, dependen de las circunstancias y de su fin, el que se haga de ellos buen uso o mal uso. Puede, pues, pervertirse el uso de los métodos naturales, o bien porque las circunstancias en que se lo practica son desordenadas, o bien porque el fin perseguido es malo. Circunstancias desordenadas. Ante todo, es un abuso de los métodos usarlos fuera del marco de un legítimo matrimonio. Solo es lícito regular responsablemente la paternidad-maternidad donde es legítimo realizar los actos conyugales, y esto tiene lugar solo en un matrimonio verdadero. Cuando se trata de uniones de hecho, relaciones prematrimoniales, matrimonios civiles, divorciados vueltos a casar, etcétera, etcétera, el principal problema no son los métodos por los que se espacian o evitan los hijos, sino que toda relación sexual es de suyo ilegítima y gravemente pecaminosa fuera del matrimonio. Hablando ya de un matrimonio legítimo, son motivos circunstanciales inválidos todos los que respondan a criterios egoístas, miedos injustificados, desconfianza en la providencia divina, considerar a los hijos como una carga, etc. Dice el Papa Juan Pablo II, los cónyuges que recurren a la regulación natural de la fertilidad podrían carecer de las razones válidas. Y también el recurso a los periodos infecundos en la convivencia conyugal
puede ser fuente de abusos si los cónyuges tratan así de eludir sin razones justificadas la procreación, rebajándola a un nivel inferior al que es moralmente justo. Hablemos ahora del fin desordenado. Los métodos naturales son también tergiversados en su verdad esencial cuando son asumidos dentro de una voluntad antivida. Esto tiene lugar cuando se tiene la intención de disociar los dos significados del acto conyugal. Se quiere la unión y se rechaza interiormente toda posibilidad de procreación. Reconocía la posibilidad de que los esposos tengan una intención así. Incluso un autor no siempre fiel a la enseñanza moral del magisterio, quien escribía: si la continencia periódica se practica simplemente porque no se quiere colaborar con Dios en la propagación de la vida ni el acrecentamiento del cuerpo místico de Cristo, o porque se siente horror al sacrificio, o porque se tiene los hijos en menosprecio, o porque falta confianza en la divina providencia, o se juzga que la vida no merece ser vivida, la escrupulosidad para contar los días sin peligro embargará el alma, y paulatinamente esa preocupación la llevaría a considerar a los hijos como una terrible desgracia. Puede decirse que esta es la enfermedad mental característica de nuestra época. A veces se manifiesta con claridad esta intención cuando, junto con la decisión de no tener relaciones en los periodos de fecundidad, no se descarta la posibilidad de abortar en caso de que tuviese lugar un embarazo por mala práctica de los métodos. Bien, último punto. Si hay circunstancias y fines que pueden hacer malo el recurso a los métodos naturales, digamos ahora finalmente cuáles son las causas graves, cuáles son los motivos justificados para que los esposos cristianos puedan recurrir legítimamente a la regulación de los nacimientos en la familia, puedan recurrir legítimamente a los métodos naturales. Entre las circunstancias que justifican el recurso a los métodos naturales para regular los nacimientos, se encuentran las diversas situaciones matrimoniales o familiares que hacen a veces necesario, otras conveniente y en otros casos al menos justifican el recurrir a la abstinencia periódica. El Papa Pablo VI escribía en la encíclica Humanae Vitae: si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales. Y el Papa Juan Pablo II decía: a veces, incluso cuando están claramente abiertas a la vida, las parejas se ven obligadas a espaciar los nacimientos, no por motivos egoístas, sino precisamente por un sentido de responsabilidad objetivo. Situaciones de pobreza o problemas serios de salud pueden hacer que la pareja no esté preparada para recibir el don de una nueva vida. El hecho de que en algunos casos las mujeres se vean obligadas a trabajar fuera de casa cambia la concepción del papel de la mujer en la sociedad y en el tiempo y en la atención que dedica a la vida familiar. En especial,
Algunas políticas familiares establecidas por los legisladores no facilitan los deberes procreativos y educativos de los padres. La Iglesia, por tanto, reconoce que puede haber motivos objetivos para limitar o distanciar los nacimientos, pero recuerda, en sintonía con la Humane Vitae, que las parejas deben tener motivos serios para que sea lícito renunciar al uso del matrimonio durante los periodos fértiles y hacer uso durante los periodos infértiles para expresar su amor y salvaguardar su recíproca fidelidad. Se habla entonces de motivos objetivos y de motivos serios. ¿Cuáles son? Pío XII hablaba de indicación médica, eugenésica, económica y social. Razón médica, por ejemplo, salud precaria, enfermedades crónicas, partos difíciles, embarazos con graves dificultades. Se podrían también indicar algunas indicaciones de orden psicológico, como desentendimientos graves entre los cónyuges, alteraciones psíquicas manifiestas, etc. Eugenésica, la posibilidad o certeza de engendrar hijos afectados por taras, esquizofrenia, ceguera, sordera hereditaria, etc. Económica, un porvenir económico muy incierto, pobreza grave. Social, problemas de trabajo, de vivienda, incapacidad educativa de los padres, vicios que afectan a la responsabilidad sobre los hijos, alcoholismo, drogadicción, etc. Podría indicarse también aquí el deseo de distanciar prudentemente los nacimientos para poder atender mejor las necesidades educativas de los hijos ya nacidos. Bien, aclaremos finalmente que no quiere decir esto que las referidas circunstancias exijan de los esposos de regular la natalidad. El carácter extraordinario de las antedichas situaciones justifica la decisión en conciencia de no realizar, mientras las mismas perduren, el bien de la fertilidad. Pero no quiere decir esto que obliguen a renunciar a él. Los esposos siguen siendo libres de obrar con generosidad, confiando en la divina providencia, en la vocación de nuevos hijos a la vida, aún a costa de penurias y sufrimientos. Dios no se deja ganar en generosidad. Como dice nuestro Señor en el Evangelio, miren los pájaros del cielo, miren las flores del campo, los pájaros del cielo no siembran y Dios no les hace faltar el pan de cada día. Las flores no tejen y Salomón en todo su esplendor jamás se vistió de una manera así bella como las florecitas del campo, que hoy viven y mañana mueren. Y ustedes, hombres de poca fe, Dios no va a ocuparse de ustedes, Dios no va a ocuparse de nosotros. Siempre podemos entonces vivir nuestra fe en todos sus aspectos y concretamente los esposos entonces su fecundidad de una manera heroica. Terminó con una oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, a ustedes, la Sagrada Familia de Nazaret, hoy miramos con admiración y confianza. En vosotros contemplamos la belleza de la comunión en el amor verdadero. A ustedes encomendamos a todas nuestras familias y a que se renueven en las maravillas de la gracia. Jesús, María y José, a ustedes con confianza oramos, a ustedes con alegría nos confiamos. Que Jesús, María y José nos bendigan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.